¿Qué pasa? ¿Tienes examen de historia y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. El vídeo de hoy lo adelantamos a cuando teníamos previsto subirlo, ya que aunque todos los vídeos los subimos con un orden cronológico desde el inicio de la civilización, nos debemos a nuestros suscriptores. Y es por ello que debido a la solicitud de un suscriptor, en el vídeo de hoy veremos la Revolución Francesa. Nos situamos a finales del siglo XVIII en Francia. La revolución que se llevaría a cabo en este país acabaría con el sistema de monarquías absolutas que había durante siglos en muchos países europeos. Este sistema político se basaba en que todos los poderes, el de promulgar las leyes, el de aplicarlas y el de determinar si las leyes habían sido o no cumplidas, es decir, el legislativo, ejecutivo y judicial, residían en el rey. El monarca era fuente de todo poder por derecho divino. La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una asamblea o parlamento. El poder ejecutivo seguiría residiendo en el rey y en sus ministros, o en un gobierno de la república, y el judicial recaería en los tribunales de justicia como poder independiente. Se entendía, además, que la soberanía procedía del pueblo, el cual delegaba el ejercicio del poder en gobernantes libremente elegidos en procesos electorales periódicos. En el plano social, las consecuencias de la Revolución Francesa serían igual de trascendentes. El antiguo régimen se había caracterizado por tener un tipo de organización social rígido y estamental, en los que el clero y la nobleza gozaban de una jurisdicción especial, que, por ejemplo, les eximía de pagar impuestos. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos, pero una nueva clase social enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria también pertenecía jurídicamente a aquel tercer estado, carente de privilegios, la conocida burguesía. Esta clase emergente aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejase en el ordenamiento político. De este modo, la Revolución Francesa creó una nueva sociedad, cuya principal característica sería la eliminación de los privilegios y la proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, este ideal de igualdad se quedaría en el plano de lo teórico, ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tipo de jerarquización entre los ciudadanos, marcada no por el origen o la sangre, como antes, sino por la posesión de riquezas. Se pasó así de una sociedad estamental cerrada, que se era noble por ser hijo de nobles, sin importar los méritos o las riquezas, a una sociedad abierta pero clasista, más parecida a la nuestra, en el que el dinero y los bienes materiales determinan la clase social. La revolución afectó a otros países además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas que tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar el absolutismo. Pero la revolución encontró apoyo en los campesinos, en los trabajadores de las ciudades y en las clases medias, y sus ideas penetraron en los estamentos no privilegiados de los países europeos, que a lo largo del siglo XIX irían introduciendo las ideas francesas. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal. Y pensarás, bueno, ¿cómo se logra una revolución de tal nivel? Pues vamos a ver las causas que llevaron a la Revolución Francesa. En primer lugar, el impacto de la filosofía ilustrada en el proceso revolucionario fue muy importante. Las ideas que difundió la enciclopedia de Diderot y de Alembert y las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos de la monarquía absoluta. El barón de Montesquieu desarrolló la teoría de la división de poderes en la obra El espíritu de las leyes. Voltaire censuró el poder y fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de cultos. Jean-Jacques Rousseau planteó en El contrato social el principio de la soberanía popular, que el pueblo ejerce a través de representantes libremente elegidos. El desarrollo de la economía, con importantes avances en sectores como la industria y el comercio, había favorecido el protagonismo de la burguesía, aunque este crecimiento de poder económico no se veía reflejada en la sociedad del antiguo régimen. A esto hay que añadir la insoportable situación del campesinado francés, sujeto a un sistema de explotación señorial que, lejos de suavizarse a lo largo del siglo XVIII, tendía a hacerse aún más dura. Ya en la década de los 80, malas cosechas, crisis agrícolas y la paralización de sectores dependientes de la agricultura
provocaron diversos motines y levantamientos populares provocados por la escasez de los productos de primera necesidad. Si las causas mencionadas contribuyeron a preparar el clima para el estallido de la Revolución Francesa, el factor que lo precipitó fue la crisis política surgida por Luis XVI, cuando intentó hacer frente a la caótica situación financiera. Los gastos provocados por el apoyo a la independencia de las colonias británicas en América y por los gastos de la corte de Versalles hacían inaplazable la toma de medidas urgentes en unos momentos en los que el Estado carecía de crédito ante los banqueros y ya no podía recurrir a la clásica subida de impuestos. En estas circunstancias, los responsables de finanzas de los gabinetes de Luis XVI, Robert-Jacques Turgot y Jacques Necker, sugirieron al monarca algunas medidas encaminadas a equilibrar el presupuesto, aunque no lograron su objetivo, ya que fueron destituidos de sus cargos por la presión de la nobleza y el clero. Jacques Necker llegó a publicar en 1781 un presupuesto de la nación, que supuso su inmediato cese. Por primera vez el pueblo conoció las elevadas partidas destinadas a sufragar los gastos de la corte. Esta transparencia, aunque provocaron su cese, le dio un gran prestigio entre el pueblo y la burguesía. En 1783, Charles Alexander de Calonne, nuevo ministro de Finanzas, intentó poner en práctica un plan de reforma fiscal basada en las ideas de sus antecesores, que al fin y al cabo suponían la desaparición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. La frontal oposición de los poderosos provocó también su caída en abril de 1787. El nuevo ministro, una vez comprobado el colapso financiero que amenazaba al Estado, recurrió de nuevo al proyecto de Calonne, retocado por algunos puntos. En esta ocasión, los privilegiados, que decían ser los representantes de los intereses de la nación, negaron al monarca toda capacidad legal para cambiar el sistema fiscal francés y solicitaron la convocatoria de los Estados Generales, argumentando que eran la única institución histórica que tenían poder para ello. Los Estados Generales actuaban en representación de cada una de las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo. Habían tenido un importante papel en la Francia de los siglos XIV y XV, pero sin embargo, la deriva centralista y absolutista había reducido este tipo de instituciones a órganos consultivos. La convocatoria de los Estados Generales era el principio de una nueva etapa caracterizada por el exclusivo protagonismo de la burguesía. Si los poderosos pretendían aprovechar los Estados Generales para perpetuar sus privilegios, la burguesía perseguía acabar con ellos. De ahí que sus primeros objetivos fueran conseguir para el tercer estado, que es como se conocía al pueblo llano, una representación similar en cifras a la nobleza y el clero juntos, y que se votase por cabeza y no por estamentos. Una vez efectuadas las votaciones, el 5 de mayo de 1789 tuvo lugar la apertura de los Estados Generales con un discurso de Luis XVI, donde dejaba ver la exclusiva misión de solucionar el problema financiero que se asignaba a la institución, sin aludir en ningún momento a las peticiones de los portavoces del estamento popular. El tercer estado pidió que las votaciones se llevasen a cabo individualmente y no por estamento, ya que en caso contrario el voto conjunto de la nobleza y clero prevalecería siempre sobre el de los plebeyos. La propuesta difícilmente podía prosperar si se votaba individualmente. El tercer estado, que disponía de mayoría de representantes, pasaría a controlar los estados generales. Tras varias semanas de discusiones, el tercer estado acordó abandonar tanto su denominación como su condición de organismo representativo, de tan solo un estamento, y sobre la base de sus miembros se constituyó en Asamblea Nacional, autoproclamándose auténtica representación de la nación e invitando a los demás estamentos a unirse a sus deliberaciones. El rey respondió privándoles del salón donde se reunían, por lo que la Asamblea Nacional se trasladó a un edificio público, utilizado como frontón para el juego de la pelota, y, en medio del entusiasmo general, pronunció el 20 de junio el célebre juramento del juego de la pelota, prometiendo no separarse hasta que se hubiesen dotado a Francia de una constitución. Numerosos representantes del bajo clero y otros nobles liberales se unieron a la asamblea. Luis XVI hubo de ceder. El 27 de junio reconoció la Asamblea Nacional y ordenó al clero y a la nobleza que se incorporaran a la misma, lo que suponía una aceptación de hecho, por parte del rey, del principio de soberanía nacional. Tras el forzado reconocimiento por parte del rey, la aristocracia empujó de inmediato a Luis XVI a actuar contra la Asamblea Nacional, acuartelando tropas en Versalles, alrededor de 20.000 soldados, por si era preciso utilizar la fuerza contra la Asamblea.
En París crecía la agitación por semejantes noticias el 12 de julio, conociéndose que la asamblea iba a ser disuelta por las armas. Las masas populares se amotinaron, sumiendo la ciudad en el caos y la anarquía. Muchos manifestantes tomaron las armas y ¿sabéis qué pasó? Pues vais a tener que esperar para el próximo vídeo, porque hemos decidido dividirlo en dos partes, debido a la extensión de este. Recuerda que si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y comparte el vídeo para que tus compañeros de clase también aprueben. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!